Bienvenidos amigos a RJ, espero que todos lo estén pasando bien. Y pues las declaraciones del ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velázquez, y sus palabras fueron: esto no es un cheque en blanco para capturar a cualquier pandillero por el simple hecho de andar un 18 o un MS-13 en el pecho. Escuchemos las palabras que dijo este señor. Cualquier miembro que se le pruebe, porque es importante mencionar que esto no es un cheque en blanco para capturar a cualquier pandillero por el simple hecho de andar un 18 o un MS-13 en el pecho, sino que tenemos que obtener una serie de elementos probatorios para decirle al juez que esta es un miembro permanente o temporal de esta estructura y que ha cometido delitos graves y por tanto es parte de la asociación terrorista. ¡Qué barbaridad! Esto es lo que tiene Honduras. Es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza. Y, o sea, no estoy haciéndolo para hablar mal de Honduras, no. Es para que el pueblo hondureño vea de que lo que dice este señor no está ayudando en nada a Honduras a combatir el crimen. El crimen ahorita se está desatando horriblemente en Honduras. Incluso hace pocas horas pues hubo un enfrentamiento de carteles en Guatemala. Hubo balazos. O sea, esta situación se está saliendo de control en Honduras, internamente en el país también. Muchas muertes últimamente en las noticias. Y bueno, no digo la palabra noticia solo por decirla, sino que también hay imágenes donde pues se ven cuerpos, ¿verdad? Baleados. Y este señor está diciendo de que, como quien dice, no solo porque ande un número de una pandilla, lo vamos a castigar. Entonces quiere decir que esa persona que se puso algún número de pandilla, la anda solo porque es un lujo, la anda solo porque es no sé, es un himno de Honduras o qué está pasando. Yo creo que este señor, no sé, deberían quizás investigarlo, pero a como está la situación en Honduras, creo que no hay nadie que se va a investigar. Pero bueno, la verdad es una locura lo que dice este señor. Y incluso él criticó pues cómo está El Salvador, cómo ha combatido el crimen. Y digo yo, bueno, ¿por qué lo critica negativamente cuando estamos mirando que él no está haciendo prácticamente nada bueno por Honduras? ¿Qué ustedes opinan? ¿Creen de que ustedes están de acuerdo de que porque que no se le puede dar un castigo a alguien por andar un tatuaje de alguna organización de pandilla? Yo creo que el que anda ese tipo de número, pues lo anda porque es parte de algún crimen, lo ha cometido. Así de que ahí estamos muy mal con este señor, honestamente. Pero bueno, analistas hondureños insisten en comparar a El Salvador con Olancho. Pero aquí en esta entrevista lo que yo alcancé a entender es de que están diciendo también de que las tragedias que están sucediendo en Honduras, que pues que El Salvador las está utilizando como tipo de política propagandista, porque para que vean, ¿verdad?, cómo Honduras está, para que El Salvador siga pues en marcha en combatir la delincuencia, para que no caigamos en lo que ahorita está Honduras. Lo cual, la verdad, es bueno ver lo que está pasando en nuestros países vecinos, porque ya sabemos los salvadoreños de que no queremos regresar a ese tiempo horrible. Pero como que a este señor le molesta. Incluso yo creo que es importante que se vea lo que está pasando. Porque ahora, como había dicho en un video, ahora que las cosas están más tranquilas en El Salvador, los derechos humanos han metido sus narices. Pero en Honduras, que está ahorita la situación fuera de control, no solo Honduras, también en Guatemala, no se escucha nada de los derechos humanos. Pero escuchemos lo que dijo este periodista. Reflexión. Ayer escuché y antier muchos políticos rascándose las venas ahí, que por ambiciones personales están aprovechando y explotando las tragedias del pueblo hondureño. Solo recuerdo cuando el COVID, porque muchos son diputados hoy en día y políticos de gran renombre explotando las tragedias del pueblo hondureño. Yo les diría que deben de reservarse un poquito, ser más prudentes y evitar explotar la sangre del pueblo hondureño para sus propios intereses personales.
Ayer escuchaba a uno de ellos hablar de que se quiere crear una fuerza galáctica para violentar los derechos de las personas. No, en ningún momento. Después empecé a analizar qué fuerza es la que, a qué se refería. Yo no sé, yo cuando miro a este señor hablando, me recuerda a Ronald Umaña, todo lentoso para hablar. No sé si esa palabra lentoso está ¿verdad? En el diccionario, pero se me antojó decirlo porque es que está demasiado lento para hablar. Y también lo que él dice, una gran, o sea, sin sentido. Lógicamente que en El Salvador se va a escuchar estas noticias de lo que está sucediendo en Honduras, porque pues hoy pues es un crimen, o sea, ¿cómo el crimen va a quedar en lo oculto? O sea, son muchas personas que están saliendo, o sea, bajo esta violencia que se ha incrementado en el país, pues se va a hacer la bulla grandemente en la región. O sea, es difícil no ver lo que está pasando en nuestro país vecino Honduras. Entonces, pues al final es un ejemplo de cómo estaba El Salvador. Y pero no le gusta al Señor, ¿verdad? Que en El Salvador se esté escuchando las noticias graves que están sucediendo en el país. Porque todas las reformas que se están haciendo son para mejorar la seguridad del país. Y esto hay que hacerlo ver y hacer entender en el primer lugar al presidente. Señor presidente, no busque más inversiones. Tenemos que resolver el problema de seguridad, el fin del Estado. El fin del Estado es el bienestar del pueblo hondureño. Ahora, ahí sí estoy de acuerdo con él. Tienen que trabajar en combatir la delincuencia, porque esto que está sucediendo se ha salido de control. Es una locura lo que está pasando en Honduras. Bueno. Para poder cumplir con ese objetivo, el Estado cumple dos políticas, una política de seguridad y una política de desarrollo. Van a la par, van juntas. Pero si tiene un problema como tenía El Salvador, como tenía Honduras, Costa Rica hoy en día se ha vuelto uno de los países más violentos de Centroamérica, como lo tiene Guatemala. Señor presidente, tenemos que resolver el problema de inseguridad del país, porque la inseguridad está llegando a niveles que lejos de traer inversión, más bien la va a alejar. Ahí Entonces sí. tenemos que resolver este problema. Ese día fue una noticia internacional eso. Es una noticia internacional lo que ha ocurrido. Lo ocurrido en Colón, aquí los... O sea, el Señor se contradice, pero a la vez dice cosas que tienen sentido. Como él lo dijo, es una noticia internacional. Lógicamente que en El Salvador se va a hablar de lo que está pasando en el país vecino cuando hay una tragedia horrible. Pues en El Salvador pues a cada rato se escuchaban tragedias y los países vecinos también lo compartían de lo que estaba pasando en El Salvador con tanta sangre derramada. Así de que cuando una noticia es internacional, lógicamente se va a hablar de ese tema en los países vecinos. Pero algo que sí estoy de acuerdo con él, pues tienen que trabajar en el crimen que está sucediendo ahorita en Honduras. Ahora, claro, Costa Rica también ha estado en una situación, ¿verdad?, fea en el crimen, pero Honduras estoy mirando que está en una situación que está en una aceleración terrible con el crimen que se está, pues, desplomando. No sé ustedes qué opinan. Ya les conocen perfectamente bien. Reina es una mujer que ha trabajado una profesional que ha trabajado con el tema de los derechos humanos y sabe lo que está pasando en el Baguaguán. No solo el Baguaguán, en todo el país. Así que, señor presidente, resolvamos el problema de seguridad. Estoy seguro. Yo en otros canales presenté cuál era la comparación con el plan Bukele, porque mucha gente sueña con Bukele. La gente está viendo, ahí se los planteo, ahí está, como lo pueden ver. Y la gente quiere ver eso para Honduras. Como queremos dar soluciones, no venimos aquí a criticar, no venimos a perder el tiempo, venimos a dar soluciones, a dar recomendaciones, porque tenemos que resolver este problema de seguridad. No podemos ser una copia textual del plan Bukele, quiero que la gente entienda. No, que por qué no traemos a Bukele. Bueno, han llegado al extremo de decir que pongamos a Bukele de presidente. Ok, ahí dice al extremo, ¿verdad? Es que es lo que yo les digo, él se contradice. No se trata, ¿verdad?, de que lleven al presidente Bukele a Honduras, simplemente de que hay una fórmula. Hay una fórmula que ya funcionó en un país donde era un país que estaba el crimen horrible. Era el país más terrible en la región. Entonces, esa fórmula sirvió en El Salvador.
no es de que tengan que tener a Bukele en el país, simplemente si algo ya sirve, ¿por qué cambiarle la rueda de otra manera? O, no sé, hay un dicho por ahí, algo así, pero en fin. O sea, el señor también como que se contradice. Pero la cosa está de que por el orgullo, pues lógicamente no quieren ese ejemplo que ha tenido El Salvador, pero que dé un plan. A ver, vamos a ver si va a decir algún plan, vamos a ver. Si lo dice, qué bueno. Eso es inaudito. Pero si ustedes ven el plan Bukele, El Salvador es de grande como Lancho, hombre. ¿cómo? El Salvador es de grande como Lancho. Bukele está bien que es el buen presidente de El Salvador, pero el problema es de Honduras. Tienen que buscar soluciones de Honduras. Ok, aquí este otro ya está hablando sobre el tamaño del territorio, que porque el país de El Salvador está al tamaño de un lugar que se llama Olancho en Honduras, que porque, o sea, lo están tratando de ver, porque como es un lugar pequeño, lógicamente pudieron combatir el crimen. Pero como ya había dicho antes, no se trata del tamaño del país, se trata de que tengan la valentía de combatir la delincuencia. El Salvador es de grande como Lancho, coronel. Mire, El Salvador es 5 veces más pequeño que Honduras. Bueno, entonces, Y la gente tiene que entender que hay que felicitarlo porque es un gran trabajo el que ha hecho. Sí, está Al bueno. César lo que es del César. sí, está bueno para El Salvador. está bueno. Pero que la gente entienda que hay diferencias fundamentales entre lo que se puede hacer en Honduras y lo que se puede hacer en El Salvador. El ministro de Seguridad fue amplio y no le gustó al presidente de El Salvador al decirle que no se podían aplicar ciertas cosas. Tiene toda la razón. El pueblo tiene que entender que casi todo lo que está haciendo El Salvador lo estamos haciendo en Honduras, incluso muchas de las reformas. El programa que nos trae hoy acá sobre lo que debe ser la reestructuración en la Policía Nacional es parte de lo que hizo Bukele en El Salvador. No iba a hacer nada mientras no reestructurara ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni el Poder Judicial, ni los centros penales, que fue lo más importante que reestructuró Bukele. Pero la gente tiene que entender que la solución a los problemas de El Salvador son muy diferentes a los de Honduras. Bueno, ya no dijo nada, solo que la situación es diferente. No le veo diferencia, pues Honduras pues está teniendo sangre derramada últimamente, no sé cuál es la diferencia, pero el señor, ¿verdad?, dice que pues es diferente. Al final el orgullo es más fuerte que las ganas de sacar a un pueblo adelante. Y bueno, por otro lado, pues Nasri Asfura pues ha dicho de que hoy pues anunció la privatización de los hospitales públicos. Algo que es alarmante. Escuchemos lo que dijo este presidente de Honduras. Miren, aquí hablando en un lenguaje en español, nosotros no tenemos la capacidad de sostener, darle mantenimiento a los hospitales. Entonces, cada hospital que construyamos tiene que ir a la par el mantenimiento. Ojo. O sea que no hay ningún plan para trabajar en las finanzas de sacar adelante los hospitales. Con lo que estoy diciendo, solo estoy diciendo el mantenimiento para que podamos operar bien nuestros hospitales, los seguros de vida, los seguros para el equipo de que tenemos en cada hospital. Vienen remodelaciones del hospital escuela, del tórax, del San Felipe, del Catarino, del Leonardo y de varios hospitales más. Queremos descentralizar lo más que podamos los hospitales más grandes para que ahí sea atendido temas de especialidades. Bueno, creo que es una situación un poquito compleja, la verdad, a la vez alarmante, pero al final el pueblo hondureño va a opinar si está de acuerdo o no. Que si usted es de Honduras, ¿qué opina sobre ese tema? La verdad me encantaría saberlo. Y bueno, la presidenta de México ha dicho que así, de esta manera, ahora ya resulta que México está muy mal. Es lo que ella dice, o sea, como diciendo, no, nosotros estamos bien en México. ¿De qué hablan? Si el país está hermoso, la gente puede andar tranquilamente como en Sinaloa y estos estados, Jalisco, tranquilamente, en pocas palabras, pero escuchemos sus palabras. Porque ahora ya resulta que México está muy mal, que es un fracaso la transformación, que está terrible la situación. Vean nada más los medios.
Pues esa es la imagen que quieren dar. Bueno, entonces, ¿por qué hubo récord en inversión extranjera directa? ¿Por qué continúan las exportaciones? ¿Por qué incluso dentro de la situación internacional, que es sumamente difícil, con un precio del petróleo que está sobre los $100 el barril, cuando estaba a $60 el barril, seguimos dando el combustible sin que haya aumentado? Bueno, pues ella, ¿verdad?, piensa que el país está reteque bien, pero la situación está de que no parece estar muy bien, porque pues en México prefieren la ayuda de Bukele, ya de que hay un video donde una magnitud de personas han dicho que necesitan a Bukele. Si no hay justicia en nuestra nación, nos invocamos a pedirle justicia al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, para que desaloje y capture a los narcopolíticos que están afectando a nuestro municipio. Auxilio, los ardillos y Cimarrón nos quieren desaparecer. Señora Presidenta, Gobernadora, señor Donald Trump, señor Bukele, por favor, ocupamos ayuda. Es emergencia, sí tenemos ayuda, sí están. Ahí está. Ustedes acaban de escuchar, porque aquí pueden ver hay un grupo que están pidiendo auxilio, no solo a Bukele, también al presidente Trump, de la situación de todo lo que está pasando en esa región terriblemente. Claro, México es grande, pero en ciertos puntos de México están sucediendo cosas terribles. Como dijo una vez Bukele, ¿verdad?, de que hay que tratar la enfermedad rápidamente, porque si no después se expande esa enfermedad. Entonces estamos mirando de que en México estamos mirando noticias terribles en ciertas regiones poco a poco que están sucediendo en este país. Pero bueno, ¿qué ustedes opinan? Dejen sus comentarios, yo los leo. Y bueno, pasando a El Salvador, Fortín Magaña pues le llama loca, ¿verdad?, a la ministra de Educación. Lo más interesante de que él se da el ancho de decir lo que le da la gana a la ministra y nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque hay democracia en El Salvador donde puedes hablar de ese tipo de cosas, aunque en realidad no debería de ser así. Pero miremos la libertad que tiene él para hablar de esta manera. ¿Cómo vamos a hablar de una educación del primer mundo si no tenemos escuelas, por amor del cielo? Si las escuelas están cayendo, si tenemos a una señora medio enferma como ministra, que, pobrecita, yo creo que hay que hacer una campaña para recogerle ropita, porque solo tiene el uniforme de fatiga militar. No se ha dado cuenta que ministra de Educación y no está como capitán o teniente, yo no sé qué es la señora. No sé, pero no se quita el uniforme nunca. Se fue a meter a Honduras vestida de militar, don Julio. Y claro, los hondureños con toda razón la pararon. Bueno, ahí ustedes ven, ¿verdad? Él se da la gran libertad de hablar de esa manera de ella y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. No como allá en México, ¿verdad?, que la presidenta dijo que ya no miren TV Azteca. Entonces se prendieron las alarmas diciendo de que, bueno, ¿qué está pasando en México? Que la presidenta nos está bloqueando esa democracia de expresión de libertad. Claro, ¿verdad?, ya salió a hablar diciendo de que pues era nomás su opinión, pero en fin. Ahora, revisando este tema, pues él hablando, ¿verdad?, lo que le da la gana. Y nadie le dice nada, así de que interesante. Por cierto, ya la ayuda de los niños, ya se les entregaron a los niños en Honduras. Se le pudo dar las ayudas que pues al principio fueron negadas, poderlas pasar por la frontera de Honduras y bueno, ahora ya se pudo pasar esa ayuda. Así de que por lo menos terminó en un final feliz, porque hubo persistencia de parte de la ministra de poder entregar esa ayuda que necesitaban los niños y la verdad un buen trabajo lo que ella está haciendo. Y bueno, si les ha gustado este video, dejen su like para que se comparta a más personas. Nos miramos hasta el siguiente video. Hasta pronto. Adiós.